Bien, aquí seguimos. Estamos en el capítulo 5 del curso Cartas Pastorales. Este capítulo 5 y el capítulo 6 nos habla de instrucciones que el apóstol Pablo le dio a Timoteo para llevarlo a cabo a la iglesia. Llevar a cabo pues ciertas tareas, ciertas cosas, a cómo atender a los ancianos, cómo atender a las viudas, qué hacer con los que persisten en pecado. Es decir, las instrucciones de, de lo que debe realmente pues existir en toda congregación. Estas instrucciones muestran algo importante. Para ese tiempo ya la iglesia era una iglesia organizada, ya muy organizada. Había incluso pues funcionarios o ancianos o el cuerpo de liderazgo que eran incluso sostenidos por la iglesia. Entonces era ya para ese tiempo estaba muy organizada la iglesia. Bueno, como son instrucciones, no requieren de muchos comentarios. Son instrucciones muy simples, en el sentido que son entendibles, en el sentido que uno la escucha y la asimila y puede llevarlas a cabo. Entonces, veamos estas instrucciones. Capítulo 5, primera de Timoteo. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Bueno, el comentario que yo diría es que el evangelista y cualquiera que esté en una posición de liderazgo debe tener simpatía, empatía, simpatía y empatía. ¿Y qué es empatía? Bueno, empatía es sencillamente tratar de a los demás estando en sintonía con la situación de ellos. Entonces, por ejemplo, cuando dice acá, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. Es decir, ¿cómo se crea la empatía? La empatía es cuando me acerco pues a uno de los ancianos y fíjate como dice, ¿verdad? Exhórtalo como a padre, porque los ancianos, como ya hemos dicho, son hermanos pues de edad, ya mayores. No solamente son maduros en la fe, sino que también son mayores en edad. Entonces, acércate a ellos como a padre y háblale como si fuera tu padre. Exhórtalo así. Es decir, con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha prudencia. Igualmente, pues, a los más jóvenes como hermanos, es decir, si me acerco a los jóvenes, voy a verlos como a mi hermano, como a mi hermano de carne, con confianza, bueno, de tal manera que no se presenten conflictos. En todo tiempo hay que buscar la prudencia, la sabiduría. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 dice que ustedes están llenos de todo conocimiento y de toda bondad y pueden amonestarse unos a otros. Amonestar, exhortar, se requiere conocimiento y se requiere bondad, prudencia, empatía. No amonestar, no exhortar como a un superior, a un inferior. Eso no sería efectivo o eficaz. Hay que exhortar, hay que amonestar con empatía. Bueno, igual a las ancianas, acercarse como a madres, a las más jóvenes como hermanas con toda
con toda pureza. Qué importante es eso, ¿no? Muy importante. Bueno, como pueden ver, son exhortaciones entendibles para todos nosotros. No requiere pues de muchos comentarios. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y luego el apóstol Pablo pasa a mostrar quiénes son las que realmente pues deben ser consideradas para esa honra, que viudas deben ser consideradas para ser honradas. Ah, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa es la vida cristiana. ¿Cuántos, verdad? ¿Cuántos, cuántos viudas o padres ya mayores son abandonados por sus hijos? A veces son como, lo sienten como un estorbo y lo colocan en un lugar. A veces hay que hacerlo cuando se requiere cierta habilidad profesional para atender a alguna situación física o mental de una persona mayor. Pero cuando Pablo habla acá, pues de atender a las viudas, hasta los nietos, pues deben ocuparse de sus abuelas. Es decir, son su familia, son su carne, su sangre. Entonces, la exhortación es esa, pues la exhortación es que tengamos en alta estima a nuestras familias, honrémoslas. Una manera de honrar es cuidando de ellos en sus necesidades. Instrucciones, ¿verdad? Sencillas, no, pero a veces difíciles de hacer, ¿no? En algunos casos difíciles. Bueno, dice en el versículo 5, pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Aquí están las viudas que tienen hijos, que tienen nietos, y esas viudas, bueno, deben ser atendidas, no poner esa carga a la iglesia, sino ser atendidas por sus propios familiares. Eso es lo que Pablo llama honra, ¿verdad? Atender a las necesidades de los que no pueden por sí mismos ser atendidas. Pero hay viudas pues que están solas, no tienen hijos, menos nietos, y viudas que se han dedicado a la oración. Que damas tan llenas de fe, que damas tan llenas de esa confianza en el Padre, que se han dedicado su vida a la oración. Y dice, orando noche y día. Es decir, una entrega total a la oración. ¿Cuánto necesitamos en nuestras congregaciones, hermanas o hermanos, en este ministerio de la oración? Que tengan vidas de oración. Tal vez esas son las personas, esas son los miembros de la iglesia más útiles. Son aquellos que abren puertas. Cuando un evangelista está abriendo puertas, cuando un evangelista está predicando la palabra y la gente escuchando la palabra y la gente recibiendo la palabra, detrás de eso, de seguro, hay alguien orando para que eso pase. Sin la oración, las puertas van a ser difíciles que se abran. Como dijo nuestro Señor, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Bueno, no está en ese orden, pero estas fueron las expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a esas viudas la iglesia debe honrarla. Ahora, hay otra clase de viudas, fíjense, está hablando del apóstol Pablo, a quienes debemos honrar en el sentido de congregacionalmente. Está la viuda que tiene hijos y nietos. Ellos, tanto los hijos o los nietos, deben ocuparse pues de su familia, deben ocuparse de la viuda. Está la viuda que está sola, la que se entrega de noche y de día a la oración. Es a ella, a la que está sola, a la que la iglesia debe atender y con mucho gusto atender a sus necesidades. Pero está también otra clase de viuda. En el versículo 6, mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. A los que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Algo muere cuando pecamos. Mueren relaciones, mueren amistades, puede hasta morir un matrimonio por causa del pecado. Dice la Escritura que si somos ásperos con nuestra esposa, dice que nuestras oraciones tendrán estorbo. Muere pues nuestro contacto con Dios, se va, muere. Algo muere por causa del pecado. Entonces, las viudas, hay viudas que se entregan a los placeres desenfrenados y aún viviendo, pues está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, aquí el pasaje evidentemente se trata de aquellas viudas que tienen hijos y nietos, y si los hijos y los nietos no se ocupan de atender a las necesidades pues de su familia, evidentemente no está el amor presente en ellos, y eso es lo que Pablo llama han negado la fe. Porque especialmente el cristianismo, no solamente especialmente, esencialmente, su corazón es el amor. El versículo 9, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, y si ha consagrado a toda buena obra, y si se ha consagrado a toda buena obra. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. La viuda que debe ser puesta en la lista para ayudar es esta clase pues de hermana que ha tenido un testimonio reconocido en la comunidad y especialmente en la comunidad cristiana, que ha mantenido su reputación, que ha sido esposa de un solo marido, es decir, perdió a su esposo y no se volvió a casar, no volvió a enviudar y se volvió a casar, no volvió a enviudar, es decir, que ha sido esposa de un solo marido, que ha mantenido esa línea, ese pensamiento desde el principio, y que ha servido a los santos.
realmente por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y todas estas acciones muestran lo que hay en la persona. Hay un verdadero cristianismo. El cristianismo no es sin fruto. La fe no es sin fruto. La fe verdadera obra. La fe viva. Pero la fe muerta no obra. Entonces los verdaderos cristianos obran. Y claro, aunque está hablando acá de la viuda, también es un ejemplo para todos nosotros. ¿Cuáles son las obras que están dando nuestra fe? Que son efectos, consecuencias de nuestra fe. ¿Cuáles son esas obras? Muy importante, ¿verdad? Examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en la fe. ¿Cómo saber si estamos en la fe? Las obras son la evidencia de nuestra fe. Entonces, ¿quiénes son las viudas que deben ser puestas en la lista? Bueno, vamos a leer otra vez porque es que está muy interesante, ¿verdad? Todos estos frutos. Que la viuda sea puesta en la lista, versículo 9, solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, y si se ha consagrado a toda buena obra. Muy exigente para entrar en esta lista. Ahora, algo que debemos tener en cuenta. Estas fueron las instrucciones que Pablo les dio a la iglesia, probablemente pues en Éfeso y en otras congregaciones, en cómo debe funcionar la iglesia, en cómo debe ser administrada las ofrendas, parte de las ofrendas, para ayudar, ¿verdad?, a los necesitados, incluso a los necesitados no cristianos. En este momento de la historia, vemos que la viuda que haya criado hijos, es decir, si no tuvo hijos, para Pablo no debería estar en la lista. Si no hospedó a extraños, para Pablo no debe estar en la lista. Si no ayudó a los afligidos, no debe estar en la lista. Pablo fue exigente en cuanto a la atención de las viudas en ese tiempo. Bueno, eso significa que nosotros tenemos que tomar al pie de la letra todas estas instrucciones para ayudar a algún hermano en la fe. ¿Qué pasa si un hermano en la fe se enferma? ¿Qué pasa si una viuda que no haya tenido hijos o que no haya hospedado extraños se enferma y está sola? Entonces, como no llena estos requisitos, ¿no debe ser atendida por la iglesia? Bueno, algunos llegan a extremos de decir que no debe ser atendida por la iglesia, solo aquellos que llenan estos requisitos. Si alguien la quiere atender individualmente, esa es otra cosa, ¿no? Entonces ellos dicen que no se puede ayudar de manera congregacional. Pero, ¿no les parece absurdo esa forma de pensar? Hay un contexto por el cual se escribe la carta a Timoteo. Ya lo hemos estudiado, y hemos estudiado la gran desventaja que tienen las damas. A veces las damas que enviudan, lo que hacen es sencillamente buscarse pues otro hombre para poder ser atendida, y más si está sola. Entonces hay un contexto de mucha desventaja
en ese tiempo. Y Pablo, cuando fue estricto acá, probablemente como había demasiadas viudas, bueno, por causa de guerras, por causa de la inseguridad, la vida valía poco en ese tiempo. Entonces, seguro habían demasiadas mujeres solas, demasiadas mujeres viudas, y la iglesia no podía atenderlas a todas. Entonces tenía que la iglesia hacer pues un filtro. Como no podía atenderlas a todas, necesitaba escoger a las que más merecían esa honra por causa de su vida cristiana. Así lo veo yo, ¿no? Así lo veo yo. Hoy en día las congregaciones no son tan numerosas como en ese tiempo. La mayoría, digo, ¿no? La mayoría. Y como son congregaciones pequeñas, y si hay alguna viuda que no llenan estos requisitos, pero está en gran necesidad, y bueno, ¿cómo la iglesia puede cerrar su corazón para con ella? Bien, versículo 11, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales, contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Muy estricto pues el apóstol Pablo, a las viudas más jóvenes. Bueno, ni que tengan buen testimonio, a las viudas más jóvenes no las pongas en la lista. Wow. Bueno, ese es el apóstol Pablo y sus instrucciones para con la iglesia en ese tiempo. Sí. Y Pablo, muy sabio en cuanto al conocimiento de la naturaleza humana. Y como les dije, hermanos, la mujer estaba en mucha desventaja. Entonces, claro, el apóstol Pablo desea que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos, que no den lugar al adversario, pues algunas ya se habían entregado en pos de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que una mujer queda viuda, joven, y va y busca a otro hombre se puede aprovechar de ella, y por unas migajas de pan se acuestan con estos hombres, y están lamentablemente, pues, pueden caer incluso en la prostitución por causa de su desventaja que la sociedad de ese entonces, pues, le imponía. Creo que todas estas instrucciones están muy claras, pero recuerden, fueron instrucciones bajo un contexto. Es la palabra de Dios. Claro que es la palabra de Dios. Pero bueno, son instrucciones que si alguien quiere tomarlas de manera muy literal, bueno, está bien, puede hacerlo. Algunos, si le quieren añadir otras instrucciones, bueno, otros requisitos, todo depende de los contextos en que la comunidad cristiana viva, ¿no? Pareciera que en estos contextos no había ese contexto de persecución para ese momento que Pablo escribe a la iglesia en ese lugar. Bien, pasando pues a otro tema, ahora pasa al tema de los ancianos. Todo el capítulo 5 trata especialmente de viudas
y de ancianos. Ahora, en los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Bueno, entonces vemos acá que la iglesia debe ocuparse de los ancianos. Ya Pablo dio requisitos de quiénes eran estos hombres. Estos hombres fueron pues prácticamente los que señalaban la dirección a seguir en la iglesia. La salud de la iglesia dependía de estos hombres, y se ve que el trabajo de anciano es un trabajo a tiempo completo, porque dice: a los ancianos, dicen, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Es decir, los que gobiernan bien, es decir, los que atienden a la iglesia, deben ser considerados dignos de doble honor. Es decir, deben económicamente ayudarles bien a estos hermanos, que no tengan pues necesidades, para que su función de anciano pueda llevarse a cabo sin preocupaciones, ¿verdad? Y con total libertad. Y especialmente, dice el apóstol, aquellos que predican, aquellos que evangelizan y enseñan a la iglesia, que predican y enseñan. Y hermanos, y el apóstol Pablo acá no está limitando la predicación y la enseñanza a un púlpito. Está hablando de esos hombres que van a las casas de los hermanos, que enseñan, que capacitan para la obra del ministerio. Me refiero especialmente a eso, no que están reunida la iglesia y ellos van a dar un sermón y bueno, no, está hablando de la enseñanza en la comunidad cristiana. El obrero es digno de su salario. Dice, porque la Escritura dice, interesante, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Interesante que el apóstol Pablo toma un pasaje del Antiguo Testamento y lo aplica en el Nuevo Pacto. Lo aplica en el Nuevo Pacto. Y en este caso, lo aplica para los ancianos, para el sostenimiento de los ancianos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo Pablo usó las escrituras antiguas. Tomó un texto del Antiguo Testamento y un texto de la ley, ¿no? Un texto de la ley, porque ese pasaje está en Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla, el obrero es digno de su salario, dice el apóstol Pablo. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo entonces toma ese texto: no pondrás bozal al buey que trilla. Es un mandamiento. No pondrás bozal al buey que trilla. Es un mandamiento. Y Pablo lo aplica en el Nuevo Pacto, tomando esa escritura antigua, al salario de los ancianos. He escuchado a personas decir: no, del Antiguo Testamento no se puede tomar nada. No, del Antiguo Pacto no se puede tomar nada. No, el Antiguo Pacto fue abolido. Bueno, algunos no entienden lo que realmente fue abolido. Lo que fue abolido, y voy a adelantar un poquito, pero eso lo vamos a hablar cuando veamos 2 Timoteo el capítulo 3. Lo que fue abolido fue todo ese sistema de purificación. Cuando un israelita violaba la ley, entonces tenía que pasar por todo ese sistema de purificación. En ese sistema de purificación estaba el templo o el tabernáculo, estaban los sacerdotes, estaban unas normas de culto, estaban los sacrificios y ceremonias.
Todo eso es un sistema de purificación. Eso fue lo que está abolido. Lo que está abolido. Porque ahora nuestra purificación viene por la sangre de Cristo Jesús. Todavía el pecado se define como infracción de la ley. El apóstol Pablo dice que por la ley es el conocimiento del pecado, como lo vimos pues en una de las primeras clases. Así que tomar un texto del Antiguo Testamento y aplicarlo hoy en día para nada está mal, siempre y cuando, ¿verdad?, ayude en el buen funcionamiento o desenvolvimiento de la comunidad cristiana. Versículo 19: no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Eso es muy importante, porque los ancianos, como todos tienen puesta la vista pues en el anciano, en su conducta, en su familia. Si hay algo que ven en un anciano, si por ejemplo hay un pecado que alguien ve en un anciano, tiene que ser por el testimonio de 2 o de 3 testigos, por cuanto ellos son muy vulnerables a ser calumniados, pueden haber envidias contra ellos y alguien puede levantar pues ciertas calumnias. Ya lo vimos como Coré levantó calumnia contra Moisés. Es decir, eso se puede presentar dentro de la congregación. Por eso no admitas, dice Pablo a Timoteo, y eso indica que Timoteo tenía una posición importante dentro de la congregación. Pareciera que Timoteo estaba al frente de la congregación y también estaban pues los ancianos. No admitas acusación, Timoteo, ¿verdad?, hacia un anciano, a menos que haya testimonio de 2 o 3 personas. ¿Sí? Bueno, hermanos, uno lee todas estas instrucciones y son fáciles de entender y de aplicar. Bueno, tal vez no tan fácil, pero sí es fácil asimilar toda esta información. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Y aquí no está refiriéndose solo a los ancianos, se está refiriendo pues a los hermanos. Es interesante, a los que persisten en pecar. Es decir, hay hermanos que caen, pecan y siguen pecando, siguen en su mismo pecado, lo exhortan y siguen en su mismo pecado. A los que persisten en pecar, dice, repréndelos en presencia de todos. Está fácil, ¿verdad?, esta información. Lo difícil es llevarlo a cabo. Estuve presente. Miren, yo estaba recién convertido, les cuento esto. Estaba recién convertido en la iglesia. Y estaba pues en la iglesia. Había una reunión especial. Y se levanta un hermano, un líder de la iglesia, y dice ante todos: acuso al hermano tal, porque el hermano tal se está acostando con esta joven. Wow, eso fue muy impresionante. Nunca había tenido esa experiencia. Me llamó mucho la atención. Y bueno, claro, se estremeció la congregación, porque el hermano acusado era un hermano también muy, muy querido y popular. Y la iglesia se estremeció. Pero me pareció que fue algo sano, porque el hermano persistía en la fornicación y ante todos fue señalado. Algunos hermanos débiles: ay, esta iglesia no tiene amor, y se levantaban y se iban. Pero me pareció algo sano. A los que persisten en pecar, repréndelos ante todos. Repréndelos ante todos. Claro, esa es la última
como la última carta, pues, la última. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Porque, claro, bueno, la vergüenza, ¿no?, que da al ser señalado en público, eso da mucha vergüenza y es posible que cuando uno está acusado ante todos, o uno realmente se arrepiente, o la vergüenza te lleva pues al arrepentimiento, o el orgullo llena tu corazón y te vas. Y la iglesia pues permanece sana, fuera pues de ese pecado. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Qué interesante, ¿no? Qué importante. Bueno, todas son instrucciones, hermanos. El capítulo 5 de Primera de Timoteo debe ser un capítulo leído a la congregación, en una lectura. Un hermano que tenga una lectura, ¿verdad?, antes del mensaje principal, es una buena lectura, una muy buena lectura para la iglesia. Son principios, todos estos elementos que el apóstol Pablo pues ha estado hablándole a Timoteo, principios, y que estos principios deben ser aplicados imparcialmente. No que, bueno, como este es muy amigo mío, no lo voy a reprender si persiste en pecar. O esta viuda es muy amiga de mi mamá y bueno, y voy a meterle en la lista, aunque no llenan las condiciones. Me explico, no debe ser, pues, todos estos principios no deben ser aplicados con parcialidad, sino imparcialmente. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. ¿Sí? No se trata de estar imponiendo las manos para orar. Está hablando de cuando hay pecado, tú tienes que afrontar ese pecado, Timoteo, como estás al frente de la congregación, afrontar ese pecado, no con ligereza, sino con el peso que se requiere, como lo hemos visto acá, con el peso que se requiere, porque el pecado fíjense que el pecado es tan serio, hermano, tan serio, que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, fueron expulsados de la presencia de Dios. Es tan serio el pecado que Dios, bueno, destruyó gran parte de la vida, bueno, la mayoría de la vida que había sobre la tierra por causa del pecado. Y muchos inocentes sufrieron por causa del pecado. Vean lo serio que es el pecado. Tan serio es el pecado que para poder remediarlo fue necesario que Jesús se despojara de toda su gloria, que el Verbo se despojara de toda su gloria y se humillara haciéndose un ser humano como nosotros, tomando, bueno, haciéndose semejante pues, a nosotros y morir. Wow, es decir, la paga del pecado es muerte. Es serio el pecado. Por eso es que dice Pablo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, porque si lo haces así, también te haces responsable del pecado del otro. ¡Wow! ¡Qué serio, hermanos! Es estar al frente de una congregación. ¡Qué serio es ser parte del liderazgo! Así que hay que pensarlo muy bien. Las responsabilidades son muy, muy serias. Debe haber un compromiso con la voluntad de Dios.
Versículo 23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, a mi juicio, en ese tiempo el agua, me imagino que no era fácil purificar el agua. El agua producía enfermedades. Y tal vez el vino, beber el vino en vez de agua, podía no solamente calmar la sed, sino aliviar algunas de esas enfermedades. Y cuando habla de vino, es vino, ¿ok? Habla de vino. Probablemente también, pues, un mosto, que es el jugo nada más. Pero bueno, la palabra que menciona acá es la palabra vino. Algo también interesante es que para ese tiempo ya las sanaciones milagrosas se habían minimizado, ¿no? No había nadie en Éfeso con el don de sanidad para aliviar o sanar a Timoteo. No había nadie a los alrededores. Un hombre tan importante como lo fue Timoteo. Bueno, tal vez cuando Pablo llegara allí, como él era apóstol, seguro podía sanar a Timoteo por el poder del Espíritu Santo. Pero en ese tiempo no había nadie cerca de Timoteo con el don de sanidad para sanarlo. Y si lo había, bueno, sería la voluntad de Dios de que Timoteo permaneciera con esas enfermedades. Tal vez era un aguijón en la carne de Timoteo para que todas estas revelaciones y de la palabra de Dios a Timoteo no se envaneciera. Pero estas son solamente especulaciones mías, hermanos. ¿Okay? Especulaciones mías. Bien, terminamos pues el versículo 24 y 25. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros son pecados, mas otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Claro, es evidente, hermanos, que hay hermanos cuyos pecados están ocultos, mientras que hay otros que son muy notorios a todos. Al igual las buenas obras son notorias a algunos o a la mayoría, mientras que otras buenas obras son ocultas. Tal vez el apóstol Pablo dijo estas expresiones para que Timoteo estuviera alerta y atento a todo lo que pasa en la iglesia. Esa es, hermano, la responsabilidad de un buen siervo de Jesucristo. Gracia y paz para todos. Será hasta la próxima.